Hola, soy el doctor Álvaro Castro de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur y me voy a referir a la obstrucción neoplásica de la vía biliar. ¿A qué nos referimos con este término? Este tipo de obstrucción se define por la dificultad de la obstrucción, como dice el término, total o parcial al flujo de bilis desde el hígado hacia el duodeno, debido a un neoplasma generalmente maligno que se localiza a nivel de la vía biliar extrahepática, ya sea desde la confluencia biliar o a lo largo del hepato colédoco hasta su desembocadura en el duodeno. Eh, Tumores, como dijimos, localizados en la propia vía biliar o en un órgano adyacente, siendo lo más frecuente a nivel del páncreas y menos frecuentemente a nivel duodenal. ¿Cuáles son entonces los tumores o las neoplasias que determinan este tipo de obstrucción? Bueno, la más frecuente son los tumores periampulares, que son los que después nos vamos a referir particularmente a ellos, pero son los que se originan próximos a la ampolla de Vater, y que son un conjunto de tumores que comparten ciertas características en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. Están constituidos los tumores periampulares por el cáncer cefalopancreático, el cáncer de papila o de ampolla de Vater, de colédoco distal y de duodeno. Otra posibilidad es la presencia de un colangiocarcinoma iliar, o el llamado conocido habitualmente como tumor de Klatskin. Puede también haber una obstrucción debido a un cáncer de vesícula biliar, pero que llega a infiltrar el hepatocolédoco. Y con mucho menor frecuencia puede presentarse un colangiocarcinoma del colédoco en lo que sería su tercio medio, entre la confluencia cístico-coledociana y el sector y el borde superior del duodeno. Este tipo de colangiocarcinoma en esta topografía son muy infrecuentes. Me voy a referir inicialmente a cómo encaramos la obstrucción neoplásica de vía biliar en cuanto a su diagnóstico en lo global, para luego referirnos brevemente a los diferentes tipos de neoplasmas que hemos mencionado. ¿Cuáles son los objetivos que debo trazarme en un paciente o en este tipo de alteraciones? Con este tipo de alteraciones. Los objetivos diagnósticos son, primero, establecer el diagnóstico de una ictericia obstructiva, la topografía de esa obstrucción a nivel de la vía biliar, luego intentar determinar y definir que estoy frente a una patología neoplásica, o sea, definir la etiología neoplásica de la obstrucción y descartar a su vez otras causas, sobre todo la obstrucción por litiasis de la vía biliar principal, que es muy frecuente en nuestro medio. Voy a tratar de evidenciar claramente el tumor y ver sus relaciones y eventuales diseminaciones neoplásicas, lo que determina la estadificación del tumor, lo cual es relevante para el tratamiento y el pronóstico del paciente. Y además, en algunos casos, deberé intentar un diagnóstico histológico, lo cual para este tipo de tumores no siempre es necesario, sobre todo cuando el paciente, a pesar de no tener un diagnóstico histológico, sabemos que es una obstrucción neoplásica y es un paciente que claramente debe ir a la cirugía. El diagnóstico histológico no siempre es necesario. Para cumplir con estos pasos diagnósticos y ir siguiendo todo este orden diagnóstico, tenemos como recursos la clínica del paciente, el cual es un pilar fundamental y nos va a orientar en el estudio del paciente, la paraclínica humoral, centrada sobre todo en el funcional y en sigmograma hepático, pero vamos a requerir también otros estudios, y sobre todo estudios de imagen y a veces endoscópicos para definir los ítems que ya hemos mencionado, sobre todo en cuanto a topografía, etiología y estadificación. Comenzando entonces por el pilar clínico, la anamnesis en estos pacientes y el examen físico son fundamentales. El motivo de consulta de estos pacientes más frecuente es la ictericia, ¿sí? La cual se define por la coloración amarillenta de piel y mucosas
y que traduce un nivel en sangre. Si un paciente tiene una ictericia clínica, sabemos que tiene al menos más de 2 miligramos por decilitro de bilirrubina en sangre, recordando que el valor normal es 1. Siempre la ictericia la debemos constatar al inicio de la anamnesis, mirando la piel y las mucosas del paciente para estar seguro y luego encarar una anamnesis dirigida. Importa y es relevante determinar cuánto hace que el paciente está ictérico y el ritmo que ha tomado esa ictericia, o sea, si ha sido permanente, si se ha notado cada vez más amarillo o si por el contrario ha presentado oscilaciones o remisiones parciales a lo largo de los días, lo cual es más frecuente en la patología litiásica, como vamos a ver. Pero es fundamental determinar cuánto hace que está con ictericia y si la misma ha sido progresiva o ha tenido remisiones. A través del síntoma inicial o del signo ictericia, debemos completar el interrogatorio de todo el síndrome pigmentario. Debemos interrogar específicamente si el paciente presenta coluria, definida como las orinas hipercoloreadas, oscuras. Habitualmente le preguntamos al paciente si las orinas tienen un color como si fuera un té cargado o casi como si fuera Coca-Cola, que puede dejar manchado de color amarillento, verdoso la ropa interior o el water. Esto traduce la eliminación de la bilirrubina, extracción de la eliminación de la bilirrubina directa a través de la orina, tras haber sido filtrada en el glomérulo renal, y traduce además una ictericia por una derivación biliolinfohemática. Puede asociarse además hipocolia o acolia, definida como las materias fecales con una coloración que tiende a ser pálida, amarillenta, blancuzca, y que se debe a la falta, dada la obstrucción completa al flujo de bilis y que no hay bilis en el intestino. La hipocolia o acolia traducen la falta de pigmentos biliares en la materia. Finalmente, debemos interrogar si el paciente presenta prurito, el cual no siempre está presente, pero de estar presente en el contexto de un paciente con una ictericia, nos orienta significativamente hacia la etiología neoplásica de esa ictericia. El prurito suele ser frecuentemente intenso, predominar durante la noche y muchas veces determina lesiones de rascado del paciente. A continuación de interrogar todo el síndrome pigmentario completo frente a un paciente con ictericia, los dos síntomas que debemos interrogar a continuación son si esta ictericia se ha presentado con fiebre o con un dolor, sobre todo de tipo agudo y de filiación biliar asociado a colicitos kinéticos, o un dolor significativo que ha requerido analgesia. Este tipo de paciente, las obstrucciones neoplásicas de la vía biliar, se presentan con lo que llamamos una ictericia fría, o sea que van a tener un síndrome pigmentario muchas veces completo, centrado por la ictericia, la coluria, a veces con hipocolia, colia y prurito, pero siempre sin fiebre y sin un dolor de tipo agudo. Entonces, eso nos lleva a la definición de ictericia fría y es el elemento o síndrome capital donde ya debemos plantear que estamos frente, como primer planteo diagnóstico, a una obstrucción neoplásica de la vía biliar. Siguiendo todo el orden del interrogatorio de forma dirigida, el cual se puede repasar claramente en los libros de semiología y no los vamos a hacer en este momento, los otros datos que relevantes que deben siempre pensarse y analizar en la anamnesis son asociados a esta ictericia fría elementos de repercusión general, como ser la anorexia, el adelgazamiento, la astenia y la dinamia. Es frecuente que este tipo de patologías puedan presentarse con algún grado de adelgazamiento y anorexia, y complicaciones regionales por invasión del tumor a estructuras vecinas, lo cual es válido sobre todo para los tumores periampulares, y que pueden comprometer la luz duodenal y pueden determinar en este aspecto ya sea una estenosis gastroduodenal o por erosión de la mucosa un sangrado con una hemorragia digestiva alta. Pasando al examen físico, este siempre deberá ser completo,
pero dirigido a nuestra noción diagnóstica mediante la anamnesis. Y será muy relevante el examen del estado general y sobre todo nutricional, siempre en un paciente donde vengo pensando que puede tener una patología oncológica. Confirmar que el paciente no está febril mediante el registro de temperatura axilar. Y es capital el examen de piel y mucosas, donde voy a confirmar nuevamente la ictericia y voy a evaluar además si el paciente presentaba prurito, si efectivamente hay lesiones de rascado. En este momento, además, pensando en los diagnósticos diferenciales en los pacientes con ictericia, sobre todo diagnósticos diferenciales de ictericia, lo que llamamos médicas, debemos, asociadas a hepatopatía sobre todo, hepatopatías crónicas, debemos valorar a nivel cutáneo si no hay elementos de un síndrome de hiperestrogenismo, como ser angiomas estelares en el territorio vena cava superior, ginecomastias en pacientes de sexo masculino, disminución del vello púbico o de miembros inferiores. Debemos ver algunos elementos de circulación de hipertensión portal manifiesta, como es la circulación colateral en abdomen, y además, si hay algo que no deja sospechar algún componente de hepatopatía, los estigmas de alcoholismo o signos de alcoholismo, como pueden ser la rinofimia, la hipertrofia parotidia o la retracción palmar de Dupuytren, que es infrecuente. Llegando al examen abdominal, este debe ser completo, sistematizado, y los hallazgos que más frecuentemente vamos a ir a buscar y que podemos encontrar en este tipo de pacientes pueden ser el de encontrar una vesícula palpable e indolora, lo cual constituye el signo de Bar y Pick. ¿Qué es este signo? Bueno, traduce la distensión de la vesícula biliar debido a una obstrucción por hipertensión de la misma, de la vesícula, debido a una obstrucción que se da distal al confluente cístico coledociano, a la confluencia del cístico con el coledo, por la vía biliar principal. O sea que es un signo de gran relevancia porque de estar presente ya solo por la clínica en este tipo de paciente con ictericia, si presenta un signo de Bar-y-Pick, estoy ya seguro que la obstrucción se encuentra a nivel periampular. Como he dicho, clínicamente lo que se va a detectar a veces es con el paciente en decúbito y el abdomen relajado, se ve, es una tumoración que se ve en el hipocondrio derecho, redondeada, y a la palpación es una tumoración redondeada que remeda el fondo de la vesícula, que puede estar algo blanda, puede estar algo tensa por la distensión de la vesícula, pero es totalmente indolora. Y obviamente que como todo órgano solidario con el hígado, es una tumoración que va a descender, va a ser solidaria con los movimientos respiratorios y va a descender con la inspiración. Pero destaco que es indolora y blanda. El signo de Bar-y-Pick va a estar siempre que un paciente tenga una obstrucción periampular. Bueno, no. Primero puede no estar presente porque el paciente haya sido previamente colecistectomizado. Obviamente que en ese caso no va a estar. Pero aún teniendo la vesícula y teniendo una obstrucción periampular, este signo es manifiesto clínicamente, o sea, está presente por la clínica aproximadamente en la mitad de los casos. ¿Por qué puede no palparse o por qué puede no detectarse? Bueno, si el paciente ha tenido, por ejemplo, hay muchas causas, pero si el paciente ha tenido un sufrimiento por litiasis vesicular previo, con paredes que se han engrosado por procesos inflamatorios reiterados y es una vesícula no distensible, debido a esa fibrosis, puede no detectarse. A veces el hígado, si anatómicamente el hígado desciende mucho, puede también no permitir palpar la vesícula. En pacientes obesos puede ser difícil de palpar, o también en pacientes que tienen una buena musculatura abdominal donde no se llega a poder palpar claramente. Pero bueno,
El signo Vari-Peak, entonces, es un elemento clínico topografiador fundamental, el cual me va a servir básicamente por la positiva. Si está, ya sé clínicamente que la obstrucción es periampular. Si no está, puede ser igual a una oclusión periampular o puede haber una obstrucción más proximal en la vía biliar. ¿Qué otros hallazgos puedo encontrar? Además de un signo de Vari-Peak, bueno, puedo encontrar una tumoración en hipocondrio derecho que sea dura, pétrea, indolora, también solidaria con los movimientos respiratorios, y frente a estas características me debo plantear si este paciente con ictericia no tiene un tumor de vesícula, lo que estoy palpando es el propio tumor de la vesícula. Además puedo encontrar de forma menos frecuente una tumoración epigástrica o supraumbilical, que sea la traducción de un tumor cefalopancreático, obviamente muy avanzado si se logra palpar. Además, es fundamental el examen del hígado. Puede haber una hepatomegalia, la cual puede deberse solo a la colestasis mantenida durante varios días o semanas, pero también debo valorar bien esta hepatomegalia si está presente para ver que no sea una hepatomegalia y no una ictericia por una enfermedad propia del hígado. Entonces, en ese contexto, importa definir si es una hepatomegalia difusa y lisa o si es y con una superficie totalmente regular, o si es una hepatomegalia nodular y que sea una nodular difusa, pudiendo corresponder, por ejemplo, a un secundarismo hepático, o una hepatomegalia nodular localizada solo a derecha, solo en el lóbulo izquierdo, donde puedo, por tumoración o lesiones hepáticas más localizadas. Finalmente, siempre debe descartarse clínicamente la presencia de ascitis, lo cual en un contexto de un paciente oncológico siempre determina que es una enfermedad avanzada y muchas veces incurable. Bien, dijimos que luego de la clínica debemos apoyarnos en este tipo, cuando ya venimos orientados en este tipo de paciente, en la paraclínica humoral. Y el principal estudio es el funcional y enzimograma hepático, donde ¿con qué objetivo? Inicialmente, lo principal es valorar el tipo y la severidad o la magnitud de la ictericia. Entonces, lo que vamos a ir a buscar es la existencia de un patrón obstructivo que me confirme una colestasis, el cual está constituido por el aumento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa, de la fosfatasa alcalina, y este trípode se completaba inicialmente con el colesterol. Hoy en día, y en la práctica clínica habitual, básicamente el colesterol puede utilizarse, no es habitual que lo utilicemos, y ha sido sustituido por la elevación de la gamma-glutamil transferasa. Entonces, una vez confirmada la colestasis, ¿hay algo que me pueda orientar a esta colestasis que apoye que la obstrucción sea neoplásica? Bueno, cuando la bilirrubina y la fosfatasa están aumentadas en más de 10 veces su valor normal, lo cual lo podemos recordar por aproximadamente más de 10 miligramos de decilitro de bilirrubina y más de 1000 de fosfatasa alcalina, eso es altamente sugestivo de que sea una obstrucción neoplásica. Apoya ese planteo. No es patoneumónico, no es exclusivo, pero sí lo apoya. Además, en cuanto a lo que son la valoración de las enzimas de lesión hepática, mediante la valoración de las transaminasas, estas en un estado de colestasis pueden estar levemente aumentadas. En cuanto al elemento de función hepática, que pueden alterarse la función debido a la colestasis mantenida, que en sí constituye una agresión para el hígado, el parámetro que debemos valorar como elemento que se altera más precozmente en cuanto a la función hepatocítica es el tiempo de protrombina. ¿Esto a qué se debe? A un déficit de factores de la coagulación vitamina K dependientes. La vitamina K, para absorberse, necesita la presencia de bilis en el intestino. Al estar esta ausente, no se absorbe, el hígado no puede sintetizar estos factores de la coagulación y el tiempo de protrombina se altera. Y es la manifestación más precoz habitualmente en cuanto a la función hepática. Otros elementos como la dosificación de la pseudocolinesterasa o de la albuminemia se alterarán con el correr de varias semanas.
Además, en cuanto a los marcadores tumorales, se debe destacar la dosificación del CA19-9, el cual es un marcador inespecífico, pero que puede ser orientativo y que tiene implicancias, sobre todo para el seguimiento de estos pacientes. Bueno, una vez que nos hemos orientado clínicamente por todo lo que hemos mencionado en un paciente con ictericia fría y que hemos realizado los estudios humoral y confirmado el tipo de ictericia y la severidad, debemos pasar a la realización de estudios de imagen. El primer estudio a solicitar es la ecografía abdominal. Debe ser el primero siempre porque es un estudio muy accesible que se puede hacer rápidamente en la cama del paciente, es inocuo, no irradia y nos brinda elementos de gran valor. Si bien lo más frecuente es que no complete un diagnóstico, sí nos orienta rápidamente. ¿Qué es el hallazgo más frecuente en la ecografía? ¿Cuál es? Es en este contexto que vamos a encontrar una dilatación de la vía biliar y según qué sector de la vía biliar encontremos dilatado, nos va a marcar la topografía de la obstrucción biliar. O sea que lo esperable que es siempre hay una dilatación de la vía biliar inmediatamente por encima del tumor, mientras que la vía biliar distal al tumor o a la obstrucción va a estar fina. Entonces, los tumores periampulares van a distender la vía biliar extrahepática, pueden determinar un signo de Bari-Peak, como ya dijimos, a nivel vesicular, y además van a distender la vía biliar intrahepática. Pero si la obstrucción es más proximal, por ejemplo, a nivel del conducto hepático o a nivel de la confluencia biliar, la única dilatación que vamos a ver es la de la vía biliar intrahepática, mientras que la vía biliar extrahepática y la vesícula no van a estar distendidas. Entonces, solo con este signo indirecto de obstrucción, que es la dilatación de la vía biliar, la ecografía permite rápidamente topografiar el nivel de la obstrucción. Además, a nivel de la vesícula biliar, nos puede mostrar un signo de Bari-Peak, que como ya dijimos, en la mitad de los casos puede estar presente cuando hay una obstrucción periampular, pero no lo logramos detectar clínicamente y a veces sí está presente imagenológicamente, como por ejemplo se ve en la foto de abajo a la derecha. Además, es el estudio de elección para valorar la vesícula siempre en la patología litiásica y la va a descartar. Es poco frecuente que mediante ecografía se logre ver la causa de la obstrucción de la vía biliar, ya sea tumor o litiasis. Puede verla, pero no es lo más frecuente. La tomografía computada es un estudio que siempre realizamos en este tipo de pacientes. Es un estudio radiante, debe hacerse siempre con un protocolo de estudio estricto y dirigido al diagnóstico que se plantea. Debe ser trifásica, con contraste intravenoso, con fases arterial, portal y de equilibrio o más tardías, y siempre hecha con cortes finos. Nos va a confirmar la dilatación de la vía biliar y confirmar la topografía de la obstrucción que hemos visto por la ecografía, valen las mismas consideraciones, pero además vamos a ir a intentar detectar específicamente el tumor. La tomografía logra ver habitualmente, si hay una buena técnica, el tumor cuando se trata de un tumor en la cabeza del páncreas o en la vesícula biliar. Es menos frecuente que logre ver la propia tumoración a nivel de los tumores de Klatskin o el colangiocarcinoma iliar, porque son tumores habitualmente más pequeños, difíciles de detectar, aunque a veces logra verlos. Si en este contexto la tomografía logra ver el tumor, ya sea en la cabeza, o sea, logra ver la causa de la obstrucción y es un nódulo, una tumoración, una masa, bueno, en ese caso muchas veces ya tenemos el diagnóstico etiológico en este contexto bastante terminado. Nos permite valorar además con mucho mejor exactitud que la ecografía el páncreas, donde tenemos que ir particularmente a valorar si no hay una dilatación del Wilson y no constituye esto un signo del doble ducto, que es la dilatación, además de la vía en los tumores periampulares, que es además de la dilatación de la vía biliar, la dilatación del conducto del Wilson por una obstrucción a nivel de la desembocadura de ambos conductos. Y esto muchas veces es bastante orientativo a algunos tipos de tumores en particular, como es el tumor de papila o de la ampolla de Vater. Si la tomografía
una vez que tenemos confirmado, además de poder confirmar la tumoración o ver el tumor, nos brinda elementos fundamentales en cuanto a la estadificación tumoral. Y siempre esta estadificación debemos hacerla a lo regional y en lo sistémico más alejado. En lo regional, sobre todo, debemos valorar si la lesión en relación a las estructuras vasculares próximas a ellas. Vale decir, si bien vamos a después verlo por tipo de tumor, por ejemplo, para los tumores periampulares, la relación con las venas del eje mesentérico portal y con la arteria mesentérica superior, mientras que para los tumores más proximales deberá valorarse con la propia vena porta y sus ramas principales y con la arteria hepática. La invasión de estructuras vecinas al tumor o su ausencia es lo que me va a permitir a mí valorar la resecabilidad del tumor. Mientras que elementos de extensión lesional o diseminación más alejada son los que me van a determinar si el paciente es potencialmente curable con una cirugía. Los elementos básicamente de incurabilidad que quiero ir a buscar y descartar es la presencia de adenomegalias alejadas del tumor, que son habitualmente las que se encuentran a nivel del tronco celíaco, en el origen de la mesentérica superior o a nivel intercavo aórtico, destacando que deben verse conglomerados ganglionares o ganglios de aspecto francamente alterado y neoplásico. Otros elementos que me marcan incurabilidad en este tipo de tumores es el hallazgo de metástasis hepáticas y de carcinomatosis peritoneal, lo cual lo más frecuente es que se manifieste por una ascitis. Menos frecuentemente también pueden verse nódulos a nivel peritoneal. Otro estudio que debemos tener en mente y pensar si está indicado realizarlo o no, porque como he dicho muchas veces, siguiendo el algoritmo diagnóstico, la tomografía ya me brinda todos los elementos que son necesarios para confirmar el diagnóstico y plantear un tratamiento, pero en algunos casos debemos seguir estudiando. Y siempre hay que pensar si hay algún beneficio en realizar además una resonancia nuclear magnética con colangio pancreatorresonancia. ¿Qué es la colangioresonancia? Es una resonancia en la cual, mediante la reconstrucción de software, sin la necesidad de realizar contraste intravenoso, me permite hacer una reconstrucción anatómica de la vía biliar de forma no invasiva. Como ven en la figura arriba en la foto superior, se logra ver, extraer el resto de las imágenes y reconstruir la vía biliar. Incluso esa imagen se puede girar y verla de diferentes ángulos, o sea que me da un mapeo de toda la vía biliar. ¿Y en qué situación la voy a solicitar? Bueno, básicamente me va a agregar datos en dos situaciones. La primera es frente a lo que habitualmente se llama una ictericia problema, que es cuando aún no tengo clara la etiología de la obstrucción luego de haber realizado la tomografía habitualmente. Por ejemplo, si tengo una obstrucción que la he topografiado a nivel periampular, pero cuando hago la tomografía no veo una masa, no veo una lesión, o sea, el ATAC no veo un tumor. En ese caso, la resonancia, debido a que es superior a la tomografía para la valoración de los tejidos blandos diferentes mediante el cambio de atenuaciones de los tejidos, puede lograr ver tumoraciones relativamente pequeñas que la tomografía tal vez no logró evidenciar. Y si no ve una masa o un nódulo, sí este estudio anatómico de la vía biliar me va a permitir ver el tipo de obstrucción que tengo. Me va a descartar que no haya una litiasis, un cálculo, y me va a evidenciar al menos una estenosis de tipo neoplásico, o sea, una estenosis que es habitualmente que amputa la vía biliar y luego sigue, a veces hay un pequeño desfiladero irregular y excéntrico de la misma. El evidenciar ya este tipo de estenosis en este contexto me descarta, como dije, la litiasis y apoya fuertemente la existencia de un tumor, aunque el mismo sea pequeño y no evidenciable.
En la otra situación que la resonancia nuclear magnética con colangioresonancia es imprescindible, es frente a el planteo de un colangiocarcinoma iliar o tumor de Claskin para valorar la extensión del mismo a lo largo de la vía biliar, lo cual es fundamental para planificar el eventual tratamiento quirúrgico. Como se ve en la foto inferior a la derecha de la pantalla, se logra ver una dilatación de la vía biliar intrahepática, luego hay una falta de relleno de la misma a nivel de la confluencia biliar y se ve posteriormente el hepatocolédoco muy finito. Entonces, aunque yo no logre ver el tumor específicamente, veo cómo veo la falta de relleno de la vía biliar y puedo saber a qué conductos se extiende el tumor. Finalmente, en algunos pacientes en particular, debemos recurrir a algunos estudios más. La duodenoscopía con visión lateral también tiene su aplicación frente a ictericias problemas en las que sobre todo sospechamos que puede haber un tumor de papila. ¿Por qué? Porque estos tumores habitualmente son muy chiquitos, determinan la obstrucción biliar precozmente y muchas veces los estudios de imagen, la tomografía, no los logra ver y la resonancia a veces me ve el tipo de estenosis, como ya dije, pero tampoco ve una masa. Y si sospecho que el tumor está en la propia papila, a nivel del duodeno 2, bueno, la duodenoscopía con visión lateral permite hacer un estudio que el endoscopista puede enfrentar la visión estrictamente directamente en la papila, como se ve en la foto, puede fijarse si la misma está abultada, alterada o si tiene un tumor excrescente, por ejemplo, y puede tomar biopsia de la misma. Es una situación en la cual el tumor, digamos que es accesible desde la luz duodenal para una biopsia y podemos llegar a confirmar el diagnóstico histológico en el preoperatorio. Otro estudio es la ecoendoscopía, la cual consiste en, es un endoscopio que en su extremo tiene es un endoscopio, sí, que en su extremo tiene un transductor ecográfico, habitualmente en sentido radial, que como muestra el dibujo inferior, ingresando y posicionándose desde el estómago o desde el duodeno, permite hacer una ecografía estando en contacto prácticamente con el páncreas, con la lesión, con la eventual lesión que tenga y con la vía biliar, y que además permite la toma de muestras por punción de esas lesiones y de cualquier lesión cefalopancreática que se vea y de ganglios peripancreáticos que se puedan encontrar. Entonces, ¿qué estudios, qué datos me brinda la ecoendoscopía? Bueno, para el tumor periampular puede verlo claramente, valorar el compromiso vascular de los vasos que ya hemos mencionado, venas y arterias, y evidenciar el compromiso ganglionar regional. Y puede tomar muestras mediante punción aspiración con una aguja fina y ahora también con los aparatos más nuevos, tomar muestras histológicas para estudio del tumor y de esas adenomegalias, intentando confirmar el diagnóstico histológico. ¿En qué situaciones está indicado o hay un beneficio en agregar este tipo de estudios? Bueno, tienen su lugar también en las ictericias problema, cuando no logro evidenciar una lesión por los otros métodos de imagen, dado que como el transductor ya dijimos se posiciona directamente sobre el páncreas, la visión de lesiones pequeñas a nivel cefalopancreático es muy buena, y sobre todo, aunque lo haya visto, aunque ya haya visto por otros estudios de imagen que hay una lesión a nivel cefalopancreático, otra indicación de la ecoendoscopía es cuando se hace imprescindible un diagnóstico histológico preoperatorio en pacientes que no son candidatos a cirugía de inicio, ya sea que se plantea un tratamiento neoadyuvante por un tumor avanzado. En esos casos, como el tratamiento va a empezar con quimioterapia, muchas veces el oncólogo nos requiere que esté confirmado el diagnóstico histológico para comenzar con el mismo.
También puede ser frente a planteos diferenciales de dudas diagnósticas en cuanto a si estamos, por ejemplo, frente a un tumor o a un nódulo de pancreatitis crónica en un paciente específico. Además, puede tener su indicación también en tumores de la ampolla de Bacter, en ampulomas, para valorar la profundidad de este tipo de lesiones y de esa forma decidir entre un tratamiento endoscópico o quirúrgico. La econdoscopía, entonces, tiene estos beneficios, estas indicaciones puntuales, no se solicita sistemáticamente, debe considerarse bien su indicación, y además esto es válido porque es un estudio poco disponible. En nuestro país actualmente está disponible en 1 o 2 centros, tiene un costo económico agregado y entonces siempre hay que valorar bien la indicación de realizarlo. Y finalmente, estudios que podemos llamar vasculares, o sea, para ver el compromiso de estructuras venosas o arteriales, son la angiotomografía, puede ser una angioresonancia también, o el ecodoppler portal. Y tienen su indicación cuando por los otros métodos de imagen hay dudas en cuanto al compromiso vascular, y esto me va a definir la resecabilidad y si un paciente va a ir a intentar una cirugía de resección o no.